para quienes hayan sido sus editores, siempre tenemos esta preocupación de que escriben más de lo que a veces podemos publicarle, pero tiene unas obras realmente muy brillantes, muy bien pensadas, con una prosa seductora. Va del portugués muchas veces al catalán y al español, con la música, con la poesía. Vive entre Barcelona, la Ciudad de México y Chicago, y sus últimos libros son Hablo de la ciudad, que pensamos al principio que era un poema de Octavio Paz, pero después ya tú mismo tuviste que corregir. Es un poema amoroso a la Ciudad de México, con sus sonidos, sus olores, sus encantos. Y también está la paz, que es esa paz, esos momentos de que siempre hablamos de la guerra, pues él habló de la paz, de eso algo que parece que está ahí para alcanzarse, pero nunca se alcanza. Y bueno, es muy conocido también por Historia y Celebración, por sus estudios sobre las exposiciones universales, y pues es un honor para nosotros presentarlo aquí y que cierre de manera magistral. No sé si hay un mensaje de tu parte, querido Memo, ¿no? Sí. Sí. Buenas noches. Solo queremos agradecer a nombre del Ayuntamiento su presencia, su interés por acercarnos a otros puntos de vista, otra manera de ver esta conquista, como se dice en la invitación a los diálogos. Personalmente yo me quedo con una visión un poquito más amplia, una visión no desde Europa, una visión un poquito más desde los propios americanos, como dijo el doctor Guy. Pensamos que ha sido muy rico poder traer a tan distinguidos intelectuales, y no nos queda más que agradecer su presencia, y ha sido una conversación maravillosa. Gracias. Les recordamos que al final de la conferencia del doctor tenemos un brindis de su lado derecho para que no se vaya. Ahora sí, adelante, doctor. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento y a mi querida amiga Nelly y exeditora del Fondo. Desde hace muchos años la conozco y agradezco la invitación para venir a Jalapa. Y lo que haré, soy muy malo para improvisar, voy a leer y voy a hacer una cosa muy falta de pudor, que es, he estado trabajando durante unos años en un libro sobre cosas que me han interesado y de las que he hablado en varios libros, pero que nunca me he dedicado así porque me siento como alguien que quiere hacer historia de la matemática sin saber matemáticas, porque estoy tratando de hacer una historia de la filología de las lenguas ibéricas en el siglo XIX, y me ha llevado muchos años de aprender muchas cosas, y ahora voy a hacer impúdicamente exponer mis primeras reflexiones que he estado escribiendo sobre el tema, tratando de quitar toda la parte difícil de entender para quienes no son historiadores. Lamento ser tan predecible, pero he de comenzar por el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. He aquí el comienzo de la Biblia, el comienzo del Génesis, el comienzo por antonomasia, el punto de salida anterior a todas las guerras y todas las conquistas. Un arranque mítico que no fue vivido, fue pronunciado. Lenguaje cual origen vital y humano. Digo pues que en el principio fue el Verbo y luego también. Porque una vez lenguaje, siempre como al principio. Quiero decir, nosotros haciéndolo, Él haciéndonos. Yo creo que la lengua es una forma de vida cuya biografía es al mismo tiempo una autobiografía. En suma, que al final el lenguaje es la historia y la historia está en el lenguaje. La Biblia no da descanso, después de hablar de la génesis del verbo, al principio fue el verbo, nos habla del mito de Babel. El Dios de Abraham castiga a la audacia de Nemrod y condena a la humanidad al multilingüismo. En términos de historias y palabras, sería peliagudo acordar algo más que habitamos aún hoy en el después de Babel. Eso sabían los historiadores del siglo XIII o los del XIX. O saben los historiadores globales de hoy, aunque se engañen asumiendo al inglés como un regreso, si no divino, racional, al pre-Babel. Nada de eso. Estamos donde estábamos, en después de Babel. Ahora bien, a lo largo de la historia ha habido varias reescenificaciones del momento Babel.
Pero tengo para mí que no ha habido una resignificación, una resenificación más igual al Babel y más trascendente al mito de después de Babel que lo que llamamos la conquista. Porque la conquista fue un asunto de lenguas, comenzando por lo que acabamos de ver, el mito de la Malinche, por el tema de la traducción y el encuentro de varias lenguas imperiales, el náhuatl, el maya, el español y muchas más. Al traer a cuento a la Malinche, por supuesto, no busco evocar las cansinas metáforas de la chingada, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo de la Malinche cual símil de 3 siglos de mutuos empalabramientos entre toda suerte de lenguas africanas, europeas, nativas, a través de nahuatlacos, artes, catecismos, doctrinas, traducciones. Además, la conquista, o lo que llamamos conquista, fue una cuestión de lenguaje, en tanto que fue el cuento esencial y ejemplar en las lenguas europeas y americanas. Solís, Bernal Ras del Castillo, el Inca Garcilaso, Sagún, Acosta, Durán o Prescott contaron la conquista como un relato bíblico, mítico o romántico por excelencia. Aún más, la conquista y la palabra han estado tan amancebados que en el siglo XX la conquista fue no solo cosa de lenguaje, sino un vicio de semióticos. Piensen en la influyente versión de la conquista de Todorov, un semiótico, y en la no menos influyente, aunque menos convincente, de Mignolo. A partir de este después de Babel, la conquista, quiero ensayar el siguiente raciocinio. Palabra es a empalabrarse lo que historia es a lo mismo, a empalabrarse, no a empalagarse de historia. Aventuro pues un ensayo panorámico a través de palabras, sin disminuir en nada la tragedia y la violencia de la conquista y las revoluciones, y utilizando a México como una mera expresión de fenómenos mucho más grandes. Y sugiero lo siguiente: palabras y espadas dieron lugar a un empalabramiento, es decir, empalabrarse es estar lleno de palabras, pero también llenarlas a ellas, un cierto ser para y de ellas. Entonces, mi idea es, las palabras y las espadas dieron lugar a un empalabramiento peculiar, cuya trayectoria hace eco de lo que asumimos como el pasado, pero que no puede ser capturado fácilmente en su totalidad, porque, por una parte, el largo empalabramiento es su propio límite de comprensión. No podemos hablar más allá de él. Y por otro, es tan rico que no es solo mexicano, solo español o solo náhuatl. Así, para explorarlo en grande, requiero de algo que no poseo: una insólita familiaridad con mi propia lengua y una capacidad de apagarle el piloto automático a mi lengua. Es muy complicado. Como verán, les mostraré lo que estoy haciendo, pero es casi un proyecto frustrado, como diría al final. Pero me divierto en el camino. Bueno, me limito a la nueva puesta en escena del después de Babel, esto es, a la conquista, pero no como 1521, sino como lo que fue, un largo y complejo recorrido. Luego haré, si da tiempo, algunos comentarios sobre el momento palabroso por excelencia, el propiamente filológico, con raíces en el siglo XVIII, pero que floreció en lo que me ha dado a mí por llamar el momento logofílico mundial de mediados del siglo XIX a la década de los años 30. Bueno, quiero ver la reescenificación del después de Babel, la conquista, más allá de tajantes imperialismos lingüísticos, de imposiciones de lo que llaman los grandes historiadores epistemologías renacentistas sobre hablantes nativos de muchas lenguas. No porque quiero hablar más allá de eso, no porque quiera negar la conquista espiritual y su maldad, sino porque creo, como reza el decir en inglés, que el diablo está en los detalles. Al hablar de la lengua de la conquista, casi es un orden para los historiadores comenzar con una cansina cita que todo el mundo hace de un pobre gramático loco que acabó enjuiciado por la Inquisición, que se llama Antonio de Nebrija. Y siempre se cita esta frase que viene de la gramática de Nebrija, de la introducción de la gramática de Nebrija. Y dicen que siempre la lengua fue compañera del imperio. Eso es como, hay que citarla.
En efecto, en 1492, Nebrija publicó la primera gramática de lo que ante entonces era solo una de las varias vernáculas de latín en la península, es decir, la lengua de Castilla. No obstante, creo que el peso de la gramática de Nebrija y del imperialismo lingüístico han sido un poco exagerados. La gramática castellana de Nebrija no fue reeditada sino hasta el siglo XVIII, y este patriótico castellano que escribió esta famosa gramática que impuso el imperialismo, según varios historiadores hispánico en todos sus dominios, también se dio a escribir un diccionario latín-catalán, latín y catalán, entonces no era tan patriótico como creemos. Es claro que lo que verdaderamente fue influyente en la conquista no fue la gramática de Nebrija, sino su manual diccionario latín-español, el cual sirvió de repertorio de palabras para ser traducidas en lenguas americanas. No es extraño que a partir de ese diccionario se hicieron varios, al tarasco, al náhuatl, todo, donde se incluía el latín, el español y el equivalente, venían todos de Nebrija. Y como gramática y cómo codificar gramáticamente las lenguas, era muy influyente este manual de latín. Como ha mostrado un colega mío de la Universidad de Chicago, el profesor Miguel Martínez, hoy la gramática de Nebrija y un famoso discurso en español, porque era raro que el emperador Carlos V hablara en español, un famoso discurso en español de Carlos V, que Carlos V dio en Roma. Esos dos ejemplos, Nebrija y ese discurso, son considerados los símbolos más claros del imperialismo lingüístico castellano. Pero Carlos V en Roma no quería ser comprendido por los franceses. En esos momentos les tenía ojeriza por traiciones bélicas, sino que quería ser entendido por los italianos, todos conocedores de latín y, por supuesto, capaces de entender el castellano muy aflamencado de don Carlos. En realidad, el emperador nunca siquiera intentó una seria política de homogenización lingüística de sus vastos dominios, él cuya lengua madre era el flamenco. Por su parte, Nebrija no estaba pensando en una suerte de English only a la manera del Estados Unidos del siglo XX, sino en la decadencia inevitable de los imperios y las lenguas a lo largo de la historia. Más que imponer, buscaba preservar. Su famosa cita, en verdad, es esta: que siempre la lengua fue compañera del imperio, de tal manera lo siguió, que justamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de entre ambos. Por seguro las lenguas nativas de América, de Nueva España, fueron latinizadas. Y eso cambió radicalmente las formas prehispánicas de empalabramiento. Añadamos a ello la trágica debacle demográfica. Y entonces tenemos que para fines del siglo XIX debió haber sido casi imposible en náhuatl o en las otras muchas lenguas autóctonas reconstruir su estado antes de la conquista. Todo fue muy gradual y complicado, pero como el famoso antropólogo y filólogo Franz Boas sostuvo a principios del siglo XX, la latinización de esas lenguas fue inevitable. Como filólogo, Boas creía que utilizar el molde del latín, más que ser una muestra de imperialismo cultural, era hacer uso de la única herramienta que tenían para entender las lenguas nativas. Porque culpar a los frailes de empalabrar al náhuatl con el latín es como hoy creer que una escritora latinoamericana debe expresar una visión no occidental, porque de alguna manera, aunque formateada en español, la escritora debe tener otro programa mental nunca del todo activado. Como toda conquista, la del México Tenochtitlán fue una logo-improvisación, una improvisación constante respecto al lenguaje, una improvisación larga y caótica, y no fue nada nuevo. La conquista lingüística de América estuvo llena de ecos de siglos de contactos y debates filológicos en la península. Las controversias alrededor del hebreo y del árabe sirvieron de punto de partida de la palabrería desatada en América, aunque hebreo y árabe de distintas maneras. Porque a lo largo de la Edad Media el hebreo no tuvo que defender su buena reputación, no como lengua de judíos, sino como una voz divina sin imperio ni nación, como el sánscrito. El árabe era otra cosa. Estaba al corazón de los saberes de los franciscanos, dominicos o jesuitas en América o en el subcontinente asiático.
El árabe fue, como luego lo fueron el náhuatl y el quechua, lengua amada, temida y odiada, que fue al mismo tiempo perseguida y absorbida, así como el náhuatl y el quechua después. En 1500, el cardenal de Granada, Francisco Jiménez de Cisneros, por cumplir el edicto de conversión de 1492, ordenó la quema de Coranes y textos religiosos árabes en Granada. Y aquí, por supuesto, nosotros, que somos moralmente superiores al cardenal Francisco Jiménez, los ecos son muy mandones, podríamos traer a cuento Die Kristallnacht de los alemanes en la década de los 30, o la quema mexica del pasado premexica, o la quema de la destrucción de los códices aztecas inmediatamente después de la conquista. Pero si vemos la orden de Jiménez de Cisneros, tenía su chiste. También mandó que los tratados científicos en árabe fueran enviados a la biblioteca de la Universidad de Alcalá que él había fundado, comenzando así el proyecto de la Biblia Políglota Complutense. Al mismo tiempo se publicaron catecismos en árabe para la cristianización de Granada. Claro, en la Nueva España no muchos códices sobrevivieron a las flamas, pero de Sahagún a don Carlos de Sigüenza y Góngora se buscó el salvar lo que fuera posible de los viejos saberes. En suma, conquista y lenguaje estaban amarchantados más allá de la consabida frase de Nebrija. Creo que la experiencia con el árabe en América devino en, por un lado, el odio y amor a las lenguas indígenas, especialmente el náhuatl y el quechua, lo cual, como en el caso del árabe, llevó primero a un intento fallido de imponer el español y después al masivo y fructífero aprendizaje de y enseñanza en lenguas locales. Por otro lado, a mí me parece que la experiencia con el árabe heredó en la Nueva España una vieja idea de paz. Veamos. En el Después de Babel, Dante, todavía en latín, en un libro que se llama Vulgari Eloquentia, buscó restaurar la expresión óptima del Edén, una lengua poética perfecta que más tarde plasmó en la Divina Comedia. En la lengua perfecta sucedió que era su lengua vernácula, el toscano, lo que después llamaríamos el italiano. Dante ansiaba una poesía cual una expresión universal, pero no buscaba la restauración de un universo pre-Babel. Esto no es poca cosa. Entendamos que la fe ciega en el monolingüismo es en verdad una invención muy moderna. En la Edad Media, Dante y el mallorquín Ramon Llull soñaron con lenguas universales, pero no padecieron pesadillas monolingües. En la península, la idea de aprender la lengua de los infieles para convertirlos se remonta al menos hasta Ramon Llull en el siglo XIII. Como se dice en catalán, el pobret murió en manos de los infieles. De la misma manera que Dante imaginó una lengua poética universal, Llull, en catalán o en árabe, se imaginó un arte combinatorio universal más allá de las especificidades de cualquier lengua, pero basándose en su conocimiento del latín, el árabe, el español, el catalán y el hebreo. Así, la experiencia del árabe y de la vernaculización del latín en Europa acabó siendo una lección postrera para el después de Babel, que fue la conquista. Por seguro, muy temprano, en 1513, una cédula real ordenó a los misioneros enseñar castellanos a los hijos de caciques. Pero para la década de 1580, el Tercer Concilio de Lima estableció la catequización y enseñanza en lenguas nativas, y sobre todo la expansión de dos lenguas generales, el quechua y el náhuatl. Legal y prácticamente tal política se siguió hasta el 10 de mayo de 1770, cuando Carlos III ordenó la imposición del español. Para entonces, 1770, es claro, imponer el español era un sueño guajiro de un rey afrancesado y modernizador. Entre 1770 y 1815 desoyeron al Borbón, indígenas y sacerdotes defendieron a capa y espada el empalabramiento que llevaban siglos cocinando. Como sucedió con el árabe, el problema con el náhuatl era de elocuencia. ¿Podía esa lengua aglutinante transmitir la elocuencia divina? Después de varias controversias de una y otro libro de artes de hablar y de diccionarios, concluyóse que, en efecto, el náhuatl era capaz de la misma elocuencia que el latín. Y qué mejor que fue así, porque ¿qué hubieran hecho si no? La conclusión debe mucho a los importantes trabajos filológicos y etnográficos, como el de 1547 de Andrés del Olmo, que recogía una exhaustiva recolección de viejas formas náhuatl de oratoria, etiqueta y poesía. De alguna manera, estos esfuerzos hicieron del náhuatl no solo un dialecto latinizado,
codificado, sin un empalabramiento apto para la ciencia, el arte y Dios. Pero he dicho que detrás de todo esto yacía una vieja estrategia de paz. Jules en el siglo XIII, o la mayoría de los misioneros partidarios de aprender lenguas indígenas en el siglo XVI y XVII, consideraban que en el mutuo aprendizaje de lenguas residía una de las condiciones del enredado mecanismo de la paz. No sorprenda, pues, que el plurilingüismo en el siglo XVI o en el XIX, o la utopía de una lengua universal, por ejemplo, el esperanto, en el siglo XIX, haya llegado hasta nosotros como parte de variopintos pacifismos. Sea como sea, en la alargada conquista, la consecuencia de la política multilingüe constituyó una paz relativa, no a partir del monolingüismo en español, sino a través de un siglo un siglo o más de expandir dos lenguas gerais, como los portugueses llamaron a la que surgió de sus territorios americanos, esto es, el náhuatl y el quechua. Rebeliones y motines hubo y muchos en la larga conquista, pero consideren esta pregunta: ¿hubiera sido más generalizada la violencia si se hubieran impuesto el español a capa y espada? Esto es, si lo hubieran podido hacer. Lo cierto es que la política imperial de los Austrias no fue resultado, la política imperial lingüística de los Austrias no fue resultado de la fe en su poder, sino de la convicción de su debilidad. No obstante, pensemos un poco en este contrafacto. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tratado de imponer el español a capa y espada, aunque sea de manera experimental? Consideremos, por ejemplo, un ejemplo del final del XVIII y el XIX. Consideremos las naciones indias en Norteamérica después de la formación de los Estados-naciones, tan débiles o más que los viejos imperios para imponerse en sus vastos territorios, pero que sí intentaron imponer una lengua. A mí me parece que para los indígenas de Norteamérica pronto fue muy claro que por mal que estuvieran las cosas, era mejor vérselas con el viejo imperio británico, el francés y el Habsburgo español que con presidentes y congresos nacionales. La matazón fue en grande. Tomemos otro ejemplo. En el siglo XIX, el imperio austrohúngaro o el ruso mantenían una política, digamos, por decirlo de alguna manera, frente a las lenguas habsburga. Y en ese siglo de naciones-estado, de un pueblo igual una lengua, los Habsburgos mantuvieron esto en el siglo XIX. Entre 1868 y 1914, estadistas y pensadores franceses, ingleses, españoles y brasileños condenaron el anacronismo ruso y austrohúngaro. Eso no debería existir. Un imperio con tantas lenguas está muy mal. Sin embargo, a la caída de ambos imperios, dos cosas se volvieron claras. La nostalgia por la pérdida de la paz austrohúngara y una revolución bolchevique que dio el comando de los asuntos de nacionalidades y lenguas a un georgiano que hablaba el ruso con mucho acento, Stalin, y que, en lo que hace a las lenguas, reconstruyó el imperio de manera habsburga. La conquista duró mucho tiempo, vamos, que no pasó, fue constantemente pasando, especialmente en términos de lenguas. Por casi 2 siglos significó la expansión, no la expansión del español, sino del náhuatl. Claro, ese náhuatl ya era lo que William Hunt ha llamado para el maya una lengua reducida. No por disminuida, sino por ser la lengua de las reducciones, indígenas relocalizados en nuevos pueblos de indios con sus parroquias, sus padres y sus principales bilingües. Textos mayas secretos y subversivos, como el libro del Chilam Balam, estaban en lo que Han ha llamado maya colonial. Las teologías del libro del Chilam Balam, dice Hank, son a menudo exóticas y quizá posean intenciones subversivas, pero las formas lingüísticas son idénticas a las de los misioneros. En Yucatán, las reducciones, que al mismo tiempo buscaban proteger, convertir y explotar a los mayas, irremediablemente transformaron la existencia maya e hicieron de las condiciones preexistentes de la conquista algo no solo inalcanzable, sino inconcebible. No se trata de simples sincretismos, de un simple préstamo mutuo de creencias y términos. Se trata de un nuevo, inevitablemente recíproco, trágico rehacerse las entrañas mutuas. En el vocabulario, conforme la conquista fue avanzando, el náhuatl se topó con otras lenguas, dependiendo del lugar y momento. Al sur, el náhuatl siguió siendo la lengua franca por mucho tiempo.
quiero decir, al norte fue la lengua franca por mucho tiempo, y al norte fue la lengua del imperio, si las ha habido. En gran mayoría fueron nahuablantes los colonos de las provincias de frontera. Y allí españoles y tlaxcaltecas chocaron con otras fronteras lingüísticas, y entonces comercio y guerra se hicieron en comancho, en apache, especialmente gracias a los muchos niños nahuatl-hablantes o mestizos secuestrados por los indígenas, los cuales al ser rescatados servían de intérpretes. Además, conforme se fue expandiendo el náhuatl hacia el norte, se topó con el francés, porque ahí el empalabramiento novohispano encontró otro empalabramiento que llevaba siglos in the making. En efecto, las lenguas han guardado la historia secreta de las interconexiones y rivalidades del mundo. En las historias de las lenguas se puede encontrar la anatomía de fenómenos como descubrimiento, conquista, civilización, posesión, frontera, bárbaros, súbditos o ciudadanos. No sorprenda, pues, que ya en la segunda mitad del siglo XVIII, este asombro que mostró un oficial británico en las guerras contra los indios, un oficial entonces británico de nombre George Washington, que se asombró al ver y oír al Half King, así le llamaban, medio rey, o Half King, Tana Grison, aliados de sus ejércitos británicos, rematando a un jefe indígena cautivo y declarando «Tu n'es pas encara mort, mon père», en francés, el indio. Bueno, que para cuando se desatan las guerras de independencia, sería un poco demasiado decir que México había sido castellanizado. 3 siglos de un extraño empalabramiento no significaron una simple homogenización en una lengua. Primero porque ese empalabramiento era extremadamente promiscuo, mezclaba y cambiaba todo el tiempo. También borraba lenguas, en especial en el norte, al contacto con lenguas con pocos y dispersos hablantes. El empalabramiento privilegiaba el español y el náhuatl y creó una extraña estructura social. Élites bilingües, indias y españolas, y también, digamos, un lumpenproletariado bilingüe, muleteros, pardos, esclavos, cuya movilidad geográfica les garantizaba el dominio de lenguas. Así, la supervivencia de lenguas indígenas para el siglo XIX o XX se debió no tanto a una invisible resistencia de una perenne identidad indígena, sino al poder de los intermediarios locales para quienes el monolingüismo de los muchos era sine qua non de su propio poder. En segundo lugar, muchas lenguas fueron codificadas y utilizadas, transformadas y adaptadas, y ello en el medio de un masivo colapso demográfico. Para el siglo XVIII, pues, este empalabramiento era políglota, pero también universal. Esto es, tanto el proceso como el resultado del largo empalabramiento dieron lugar a un cosmopolitismo muy complejo y en varias lenguas o en variaciones de la misma lengua. Historiadores contemporáneos como Lockhart, Terraciano, Hank, Farris o León Portilla, al leer documentos en mixteco, zapoteco, náhuatl, otomí o maya, se toparon con este cosmopolitismo. Hablado en mixteco, en zapoteco, en maya, en náhuatl, en otomí. Quiero decir, los documentos trataban de tierras o disputas legales o religiosas, pero hablaban en el lenguaje de la Atlántida, las tribus de Israel, santos y mitologías clásicas pausterizadas por el catolicismo y la contrarreforma. Como tan brillantemente mostró Sabine McCormick, el Inca Garcilaso estaba al tanto de Virgilio y sus relatos de las guerras entre troyanos y latinos, y así retrató las guerras civiles peruanas del siglo XVI. En efecto, para cuando las independencias, el después de Babel novohispano había ya creado una rara forma de homogenización, un cosmopolitismo no próximo a nuestras nociones de Estado-nación o lengua nacional, o a nuestras ideas románticas o porrománticas de Volk und Sprache. Era una homogenización más cercana al modelo del sánscrito o del latín como cosmopolitismos de distintas eras. En tercer lugar, es importante repetir que el empalabramiento de la Nueva España no fue esencialmente novohispano, fue muchas cosas, americano, europeo, africano y mundial, y por ello regresó a Europa de distintas maneras. Cuando a principios del siglo XX los imperios austrohúngaro y otomano eran considerados obsoletos, algo que no debería existir porque incluían muchos pueblos y lenguas diferentes, tanto la fe en el plurilingüismo, la paz mantenida por el emperador Francisco José en el imperio austrohúngaro, como la mera idea de su anacronismo fueron concebidas a la sombra del después de Babel americano,
que era la historia que personaba el ciclo completo. Más aún, piénsese en el reciente nacionalismo catalán. El catalán es español ibérico hablado en catalán. Por mucho tiempo, más que pedir nación, el nacionalismo catalán parecía luchar por su orden Habsburgo, que les garantizaba sus fueros locales, sus leyes y el uso de su lengua. En efecto, así como ha sugerido el historiador José María Portillo Valdés, los tlaxcaltecas fueron los vascos de América, yo digo que los nacionalistas catalanes de Prat de la Riba al primer Jordi Pujol fueron los tlaxcaltecas y cubanos de la península. Finalmente, sostener que en este empalabramiento del que vengo hablando constituyó lo que hoy llamamos México, o que el verdadero México residía en un inexistente náhuatl no contaminado, o en un maya prístino, o un español auténtico, es tan descabellado como mantener que el ingrediente alucinógeno del peyote no se encuentra en el peyote. Las búsquedas de identidades y lenguas esenciales no vienen de ingredientes quintesenciales de nuestros empalabramientos. Vienen, como en el caso del peyote, de las alucinaciones mismas, porque nuestros empalabramientos posrománticos han potenciado la capacidad alucinógena que las lenguas nos dejan decir. El ingrediente activo de la historia es el empalabramiento, que deja decir, deja entender, deja convencer, deja desconocer, pero no deja reducir a una esencia. Ahora bien, después de 1921, ¿qué hizo la nación mexicana con este empalabramiento? Al principio, nada, porque poco podía ser, excepto añadir una capa de lenguaje liberal en leyes y discursos que fueron, por mucho tiempo, una suerte de dialecto español, lleno de latín, francés e inglés, hablado y entendido por un reducido pero creciente número de líderes y letrados. Hubo intentos, como los de Lucas Alamán, de reconstruir el viejo cosmopolitismo, cual único sentido de unidad para México. O hubo varias traducciones a la manera de artes de hablar del viejo cosmopolitismo a una u otra teología política vendida como liberalismo, Donoso Cortés en España o Mora en México. Pero de hecho, en términos de lenguas, poco se hizo durante la primera mitad del siglo XIX. Después de todo, hasta 1868 ni en Francia ni en España habían logrado hacer mucho con sus empalabramientos multilingües que llevaban siglos de tener. Pero eso sí, después de la restauración absolutista posnapoleónica en Europa, a mediados del siglo XIX, tuvo lugar una nueva reescenificación del después de Babel, como resultado de varios factores y guerras que no voy a explicar ahora. No es coincidencia que es entonces que surge la filología como ciencia. A mí me ha dado por llamar a este moderno momento logofílico, como el momento moderno logofílico del mundo, que por supuesto jugó un papel en la homogenización racista de los Estados-naciones, pero que también fue la autoarqueología más importante de los viejos empalabramientos y justo antes de que la revolución industrial extinguiera el rastro de muchas lenguas y culturas. Esto es, el momento logofílico entre la década de 1860 y la de 1930 acabó no solo en un nuevo y duradero e irrevocable empalabramiento mexicano, sino que conformó nuestro mayor archivo de palabras. Si se tratara de averiguar el denso significado de la palabra altépetl o la palabra pueblo en el siglo XVI u hoy, nos veríamos obligados a discutir con los cazadores de palabras del momento logofílico. Nos descubriríamos abrevando de sus debates y usando las colecciones de libros y documentos que juntaron estos logofílicos ahora localizados en la Ciudad de México, Monterrey, Bonn, Berlín, Austin, Viena, Berkeley, Chicago o Nueva York. Yo mismo, confieso, al hacer la historia de términos actuales como fifí, naco o huevón, converso con ellos, con esos logofílicos muertos. No es solo que para, digamos, 1880 los mexicanos ya no hablaran como en el siglo XVI, es que por primera vez hablaban mexicano. El nuevo empalabramiento no fue una total destrucción del antiguo, fue barajar el viejo juego de naipes añadiendo nuevas cartas y nuevas formas de combinarlas. Cuando Vicente Riva Palacio en la década de 1870
o Pablo González Casanova, padre, en 1930, se pusieron a recolectar dichos de las calles de la Ciudad de México, encontraron español anahuatlado y náhuatl españolizado, pero ya no en la forma de los viejos artes de hablar que hacían los misioneros, sino en forma de lengua viva y automática que hacía clic en el más difícil de los terrenos de la comprensión, el humor y la obscenidad. Puede haber las más chichonas, pero no que den más leche. Dicho que recoja Rivapalacios. Mi suegra ya sí murió por un fuerte atanahuistle que sin compasión le dio. Recoge Casanova. Y a poco que uno lee los discursos liberales de fines del siglo XIX, no cuesta nada encontrar el cosmopolitanismo del viejo empalabramiento en la forma de una ética, de unas metáforas clásicas y de sentidos de honorabilidad que no requieren ni de ser explicados. El nuevo cosmopolitismo que se iba formando para finales del XIX se encimaba sobre el otro y al final no se sabía si la nueva religión cívica era más religión o más cívica. Hablo, pues, del surgimiento de la filología moderna, no solo cual disciplina, sino ante todo como la obsesión de una época. Fue como la logofilia fue como una leva de letrados mexicanos que viraron en entusiastas soldados del ejército de la lengua española mundial. Sirvieron a la causa no solo por ser hablantes del español mexicano, sino por ser cazadores de palabras, españolas y no, en tierras mexicanas, y se asumían miembros de una antigua matriz ibérica, la cual requería la apropiación y conocimiento y apropiación de lenguas clásicas, del portugués, del catalán y de lenguas locales. Así el venezolano chileno Andrés Bello, el colombiano Rufino José Cuervo o el catalán Manuel Milà y Fontanals viraron uno con Francisco Pimentel, Joaquín García Cabalceta, Rafael Ángel de la Peña y la apertura de la rama mexicana de la Academia de la Lengua en el 1875. Además, ese después de Babel logofílico del que vengo hablando, devino en una encarnación dentro de la matriz ibérica de un español nacional, el mexicano, y de ahí a la conquista final de las almas, la castellanización, pero en castellano mexicano, del país, una castellanización que no había habido más desde entonces, hasta ese momento. Esto que parece tan mexicano, recordemos las ideas de Altamirano y la literatura nacional, es lo que intentaron Ralph Waldo Emerson o Daniel Webster, es decir, crear una democratic eloquence, una lengua estadounidense derivada de, pero ajena a, the aristocratic eloquence del inglés imperial. Y este afán de nacionalización de la matriz ibérica también es lo que intentaron varios diccionarios, el de chilenismos de Rodríguez, el de peruanismos de Pedro Paz Soldán y Unanue, y sobre todo el de colombianismos, gracias al influyentísimo trabajo de Cuervo, apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano. En la década de 1880, y Cabalceta se quejaba de la falta de diccionarios similares para México, y se embarcó en escribirlo, aunque la vida no le dio para terminarlo. Cualquiera de estos esfuerzos fue ejercicio de mano nacionalista, sin duda, pero también todos fueron ecos de un ruido más sonoro e importante. Piénsese en esto, en esta larga trayectoria, que aquí sí me voy a poner un poco pesado, los que no me entiendan después me preguntan. Piensen en esto, las ideas de Herder, las ideas de Wilhelm von Humboldt, los hermanos Schlegel, el descubrimiento y reconstrucción de los Nibelungenlied, la tradición de trovadores provenzales y la reconstrucción de la chanson de Roland. Esto no fue solo un acicate a la nueva ciencia de la filología, sino que originó una certeza que aún nos habita, a saber que en las baladas populares, en las tradiciones orales, yace lo que Ramón Menéndez Pidal, otro gran capo de este momento filológico, llamó los sedimentos esenciales de las culturas, de los pueblos, de las lenguas. Ahí reside, en esos cantos populares, en esas tradiciones, el Urvolk, el secreto de la evolución de las lenguas y de las idiosincrasias de los pueblos. El momento logofílico se adhirió a los primeros esfuerzos de educación pública antes y después de la Revolución. Así, por primera vez en México, la lengua fue estandarizada y enseñada.
Ese empalabramiento es la lengua mexicana, si la ha sabido. No era un mero meter el español canónico en el español canónico mexicanismos o nahuatlismos. Era un compartir, un contribuir a un nuevo cosmopolitismo en construcción. De aquí surgió también la búsqueda mundial de romances y baladas, que en México incluyó personajes tan diferentes como Rubén M. Campos, Vicente Rivapalacio, Vicente T. Mendoza, Pablo González Casanova, Pedro Enrique Sureña, Bertrand Wolff, Marx Leopoldo Wagner, Aurelio Espinosa, Franz Boas o Higinio Vázquez Santana. Así, si hoy nos diera, como me ha dado a mí, por entender nuestro vocablo chido, o por averiguar el porqué de la popularidad de canciones rancheras del dominio popular a lo largo del siglo XX, acabaríamos sentados a la mesa de estos empalabrados del momento logofílico. Finalmente, en México, el momento logofílico se volvió en la primera gran continuación, ahora como ciencia, del viejo empalabramiento novohispano. Esto es, el momento logofílico fue también el auge del estudio y recolección de las lenguas indígenas. De ahí los esfuerzos pioneros de Francisco Pimentel y su Tochote, una colección y tipología de las lenguas nativas de México. Durante el porfiriato, la universidad siempre hubo un profesor de lengua nacional y se recitaban los 16 de septiembre poemas en lengua nacional, es decir, náhuatl. Humercindo Mendoza se peleaba con todos por el blasón del otomí frente al náhuatl y Peñafiel escribía su biografía a los nahuatlismos y de ahí a Cecilio Robledo y a Ángel María Garibay. En suma, la filología era historia y al revés. El mandato esencial es historizar. Es historizar sentimentalmente las palabras. Saber y sentir a qué saben. Sin querer hemos sido filólogos. Ahí está. Sin querer los historiadores hemos sido filólogos. Quiero decir, los historiadores, los arqueólogos, los filósofos, los literatos. Nietzsche, Rand, Renan, Gramsci, Boas, Schiller, Croce, Menéndez Pelayo, Enrique Sureña, Oliveira Lima, Alfonso Reyes fueron, sobre todo o inevitablemente, filólogos. Y nuestra mayor deuda la tenemos con estos personajes del momento logofílico del mundo. En fin, para terminar, solo digo que estos dos momentos de empalabramiento que he dicho me llevan a una duda hoy. ¿Podría ser que la era digital está reformateándonos el empalabramiento, reinventando nuestras culturas políticas de una manera que no lo hizo la radio, la televisión o el telégrafo? Es que en México se empieza a ver la metamorfosis seria de nuestro lenguaje público. Nuestros opinólogos ahora están formateados a la Twitter, a la Facebook, a la PowerPoint. Parecen incapaces de leer o escribir tres párrafos complejos. Se habla la pura neta, una supuesta claridad y rotundidad que no es más que mera tosquedad. Algo está pasando. Hoy, al analizar la realidad, como político, como opinólogo o como académico, la simpleza, los 0 o 1, los A o B, no constituyen un desliz del pensamiento, sino el formato del pensar. Tajante, lógico y simple tiene que ser el lenguaje en el que lo político es decible. Lo no simple deviene indecible. Creo que este ciclo de simplicidad que nos toca vivir es y será, tiene que ser, no hay más, presentación de PowerPoint o mensaje de Twitter o los 1000 likes en el Facebook. Es como si la música fuera reducida a lo que quepa en partituras de 140 o 280 notas llanas, nada de bemoles ni sostenidos. En fin, como pueden ver, estoy metido en una aventura destinada al fracaso. Veo que la historia nos viene en forma de empalabramiento, pero si algún día termino el libro del empalabramientos que imagino, quizá no acierte a entender la biografía de las palabras, porque eso implicaría no solo una erudición que no poseo,
sino también una suerte de familiaridad y de extrañeza con las palabras que solo puedo alcanzar haciéndome inentendible ante los que hablo. Gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Tenorio. Pues bueno, no sé si hay alguna réplica o algún comentario. Aquí, adelante. Pero que ponga un PowerPoint ¿Qué para entender lo que dijo. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, me ha encantado, la verdad es un placer escucharte. Yo pienso que, estaba pensando en todo lo que decías, particularmente de las cuestiones mayas, que son el área de mi competencia. Yo pienso que esencialmente tiene razón William Hans cuando habla de que, por ejemplo, en la literatura o en los escritos de los mayas de la época colonial hay un nuevo empalabramiento en virtud de que aparecen nuevos temas, nuevas fórmulas jurídicas y religiosas, nuevas maneras de decir. Es verdad, pero tampoco hay que exagerar o no debemos entenderlo como algo tan radical. Como tú bien dijiste en algún momento, y me parece muy acertado, el nuevo empalabramiento no significa una destrucción del antiguo ni una total destrucción. Y esto te lo digo por la experiencia de los últimos años, de los últimos 20 años, en los estudios de la filología maya. Ahora que el desciframiento de la escritura jeroglífica nos permite leer los textos jeroglíficos, nos hemos dado cuenta que, bueno, primero que estos libros de Chilam Balam de la época colonial no los podemos encajar en un solo compartimento. Tienen muchas partes, muchos temas, son textos misceláneos. Hay algunos, por decirlo así, más empalabrados con la nueva palabra que otros, y otros más apegados a la tradición. Y es sorprendente cuando uno analiza las inscripciones, por ejemplo, de Palenque, de la Corona, de Tikal, o los códices, cuando uno lee los textos jeroglíficos, se lleva unas sorpresas extraordinarias, porque en la literatura maya colonial aparecen a veces las mismas fórmulas, las mismas frases, aparecen a veces los mismos recursos de difrasismos, de paralelismos, de metáforas, de epíforas, de anáforas, y esto más en unas partes de los libros de Chilam Balam que en otras. Es decir, no es posible que nosotros generalicemos estas obras de la época colonial. Son muy diversas y hay unas definitivamente que se resisten más a la nueva retórica, a la nueva palabra que otras. Y hoy justamente en estos últimos meses hemos estado trabajando en este tema en el Instituto de Investigaciones Estéticas, una colega argentina y yo, la doctora Florencia Escándar. Ella se dedica a los libros de Chilam Balam y yo me dedico a las inscripciones. Y estamos muy impresionados por la enorme continuidad de las estructuras, ¿no? Tanto retóricas como de muchas fórmulas, ¿sí? Eso nada más quería comentar. Además de no ser filólogo, no hablo ninguna lengua nativa de México. Entonces me cuesta. Mi trabajo será, si llego a terminar el libro, profesor, creo que le diría a usted lo que creo que fue Leo Spitzer, uno de estos filólogos, haciendo una reseña de un libro de Auerbach, otro famoso filólogo, que decía: el lector disfrutará mucho más leer las partes de las que no es experto. Claro, si esto es solo la introducción del libro, que pienso que tengo que hablar de lo que pasó en la colonia y en estas cosas para meterme al momento logofílico de los años. Pero claro, si lee esto como una colega mía aquí muy ingrata, la profesora Chakrabarti,
que se pone a criticar a mi amigo Pollock que escribió 2000 páginas sobre el sánscrito, porque no coincide con lo que ella considera del marathi. Ok, y el experto de maya me encontrará faltas, y el experto de náhuatl me encontrará faltas. Yo lo único que quiero es que el espíritu esté correcto. Los detalles no, ni siquiera leo las lenguas, no puedo saber esto. Lo que sí creo es que en eso que ustedes están haciendo ahorita me interesa mucho, porque recuerdo una imagen que no puse porque no quería usar PowerPoint para que el profesor Granados no me dijera, tú también usas PowerPoint. Hay un famoso vocabulario, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo qué siglo, pero que tiene un frontispicio muy bonito, una imagen donde están los indios como niños recibiendo la palabra, y arriba está en latín, el evangelio será para los pobres y no sé qué, y abajo dice, y aprenderán, absorberemos toda la palabra de Dios, ¿no? Y eso me parece muy sí, y lo único que quiero decir en esta introducción, que son mucho más largas de lo que les he leído y con mucho más ejemplos, es que es cierto, pasó. Ellos oyeron la palabra, pero no sin antes. Esas estructuras que usted está descubriendo, ¿usted cree que no muchas de ellas también estaban al tanto los misioneros? Es decir, a veces cuando nosotros nos ponemos, es que Saúl no entendió al otro y el otro, pues si ellos no lo entendieron, nosotros menos. Porque si Molina no entendió, si estos que estaban ahí, que hablaban con ellos, que crecieron en náhuatl, no lo entendieron, ¿qué me da a mí la palabra de decir que lo entiendo? Entonces, yo lo único que quiero decir es que para eso tuvieron que empalabrarse mutuamente. Eso es todo. Ya si Han tiene razón en decir que el Chilam Balam es completamente lengua reducida o no, eso ya se los dejo a los mayistas, a los que saben la lengua. Pero lo único que quiero decir y dar muchos ejemplos es que si no se empalabran mutuamente, que incluye una serie de incomprensiones que todos podemos señalar, pero también una serie de comprensiones que nosotros hoy no entendemos. ¿Alguna otra? Aquí hay un comentario. Gracias a ustedes. Profesor, fuera de los expertos, si nos empalabramos para llegar a ser mexicanos y vemos que, igual me fallan las cifras, menos de 40 millones de españoles hablan español, más de 100 millones de mexicanos hablan español y otros 20 millones de mexicanos en Estados Unidos que hablan español. Y en esta mexicanidad no podemos con la lengua, con la RAE en España, ni podemos con los anglicismos que usa ahora toda la gente para sustituir la ignorancia. ¿En qué posición estamos después de este empalabramiento para llegar a ser mexicanos? Discúlpeme, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Trejo. Joaquín, profesor Joaquín. Me temo que respondiendo a tu pregunta, te tengo que decir que en efecto, de dos maneras. Hay un problema y no problema. El español es una lengua imperial, de un imperio venido muy a menos, pero imperial. Ahora, con las lenguas se llora mucho, menos llorar y manos a la obra. Es así y se acabó. Fue imperial, es imperial y está en todo el mundo y está esto. Tenemos dos problemas actualmente, no es tanto la influencia, el español siempre ha tenido influencia de muchas lenguas, del francés. Si lees a los filólogos de la Edad Media o a los filólogos del siglo XIX, ya están preocupados por lo que va a pasar con el inglés, con todo esto. El español tiene una ventaja, que es que es imperial en sus dominios, pero es una forma de cosmopolitismo que permite toda serie de localidad. Es decir, es un cosmopolitismo en el que puedes vivir localmente sin ningún problema. Es decir, no hay un castellano. Yo en las calles de Chicago reconozco, en el momento que vas caminando, de dónde es cada gente. Y todos hablamos un distinto español. Lo único que sucede en Estados Unidos es que cuando nos juntamos entre varios hispanohablantes de distintas partes, tú aprendes en Estados Unidos no a hablar en inglés con ellos,
sino a hablar lo menos mexicano. O sea, no dejas de hablar mexicano, pero dejas de hablar chilango, dejas de hablar jarocho, para que te entiendan un poco más. Como el porteño deja de hablar porteño, tú lo oyes como argentino, como si no fuera, o sea, argentinazo, pero él está ya podando inconscientemente su lengua para que tú lo entiendas. Entonces, es ese código al que todos accedemos y que está formado no solo por la RAE, está formado, y ahí voy a mi segundo, el problema del español, el primero es este, que es, a diferencia del inglés o del portugués, que son otras dos grandes lenguas imperiales, el español, por una cursilada inacada, que no sé por qué, se puede decir lo que no se puede decir del portugués y del inglés, y es que tiene dueño. Nosotros todavía vivimos, mis filólogos del siglo XIX se pasaban la vida peleándose con la Academia de la Lengua para que les aceptaran un mexicanismo. Y los españoles, como dueños de la lengua, deciden que, cuando ya no cuentan los españoles, ya no importa qué piensen los españoles del español, pero todavía tiene dueño cultural. A los brasileños les tiene sin cuidado lo que digan los portugueses. Ellos mandan. Que diga en Portugal lo que quiera. Y el inglés tiene dueño. Estados Unidos es el dueño del inglés, Inglaterra es el dueño del inglés, el inglés indio de la India es el dueño, el de Nigeria, el de Sudáfrica, ¿cuál es el dueño del inglés? Entonces, el español tiene esa cosa curiosa. Todavía tenemos un gran respeto por España, cuando no cuenta, no tiene importancia alguna. El laboratorio del nuevo español es Miami, es Tijuana, es Los Ángeles, es Chicago, no es Madrid, no es Barcelona. Ahora, el segundo problema es, y ahí tienes que aceptar algo, en este momento que estamos viviendo, están cambiando las cosas, pero a lo largo del siglo XX, no quiero meterme en el XXI, pero a lo largo del siglo XX, a pesar de este dominio cultural o simbólico de España, pero puramente simbólico, en realidad los mexicanos vamos de ganones. Gracias a la influencia e importancia de México, los mexicanos y la relación con Estados Unidos, el mexicano, no el español, el mexicano es imperial. Hasta hace muy poco, en todo el siglo XX, todos los niños de América Latina hablaban mexicano. Porque podían ver Don Gato y su pandilla, porque podían ver todas las traducciones que se hacían al estilo mexicano, cuidando los acentos para involucrar a todo el mundo. Hoy no, hoy es REC, tiene 4 versiones. Porteña, la mexicana que se vende en toda Sudamérica, la española. Pero siempre el español, gracias a la relación con Estados Unidos, el mexicano se hizo imperial. Y tú vas caminando por las calles de Barcelona y porque vieron una telenovela que se llamaba Rebelde, anem parlem d'aquella, qué chido. El español es imperial dentro del español, por su relación con Estados Unidos. Poco a poco, esta mezcla de mexicano con caribeño, con cubano, puertorriqueño y todo se está haciendo más y más. Lo que ahora llaman, o sea, tú cruzas la frontera y ya no eres jarocho, eres latino. Y ya cuando eres latino, todo eso, pero sigue siendo sobresaliente el mexicano. Por las películas, por la música, por muchas razones. Vale, pues. Bueno, aquí Alfonso Colorado. Muy interesante, Mauricio. Comentar 3 cosas para que tú nos digas algo, por favor. Primero pensaba, con respecto a lo que decías del castellano, como por ejemplo en El País y otros conglomerados mediáticos ibéricos, se habla mucho de la expansión del español en Estados Unidos y tácitamente pareciera que se debe sobre todo al prestigio de España, político, cultural, económico, la transición y a la labor en el Instituto Cervantes y otro tipo de cosas, y cuestiones como el papel de los emigrantes latinoamericanos, en muchos casos, sobre todo mexicanos, no cuenta, no se menciona. Segundo, con la cuestión del empalabramiento, recordaba un poco el caso de Macpherson y el bardo Cian,
Sí, bardo gaélico que supuestamente Macpherson recopiló y que en realidad escribió él, y el debate que suscitó sobre si era algo auténtico, inventado, una mezcla, una reelaboración. El doctor Johnson incluso usó una palabra que creo que no se había utilizado mucho y dijo que era una mixtificación y era muy difícil ver dónde empezaba uno y terminaba el otro. Pero como es el siglo XVIII, me parece que todavía no estaba tan fuerte lo que tú señalaste sobre la obsesión nacional, nacionalista. Me parece que los términos de discusión eran otros. Y por último, ya que hablaste de Don Gato y de los doblajes de Disney, ahí estaba Tintán y todo esto, aún antes de eso, por ejemplo, quizá la música ranchera no habría constituido también a través de la radio y los discos algo así. Sí, como el profesor Colorado sabe, filología no sé, pero rancheras y boleros es lo único que sé. Efectivamente, contesto solo dos cosas: la cuestión del español y Estados Unidos y la cuestión de el poder imperial de México en la primera mitad del siglo XX vía la XEW, la voz de la América Latina desde México, y el tremendo auge de la música, el bolero mexicano. Entonces, a la primera pregunta, el español en Estados Unidos, yo pienso escribir un capítulo de este libro sobre esto, es el gran mito. Por una parte porque es, en efecto, para términos prácticos, una lengua de Estados Unidos, más que de Guatemala. Hay más hispanohablantes en este. Chicago debe ser la cuarta o quinta ciudad de tamaño con mexicanos, y Los Ángeles, o sea, el español es una lengua de Estados Unidos y esto. Pero me va a dar para hablar ese capítulo de una historia muy romántica, pero al mismo tiempo muy trágica, de los verdaderos hispanohablantes que venían de Nuevo México, que eran filólogos y que trataron de hacer del español lo que es hoy, pero que no es reconocido ni cultural ni legalmente. Y eso me va a dar para hablar de algo que nadie habla, ni los filólogos, porque es más de política, más que es una especie hay que hacer una crítica cultural que ni los filólogos ni los historiadores aguantan. El español es una lengua imperial, el español es una lengua muy importante, el español es la segunda lengua de Estados Unidos indudablemente, pero no todas las lenguas valen lo mismo. Es muy difícil decirlo. Lo que le pasó al náhuatl, que tuvieron que probar que había la suficiente elocuencia para hablar la voz divina de Dios en náhuatl, nunca ha pasado en español. El español no ha logrado probar que es una lengua elocuente para hablar ciencia. El español no ha logrado probar a los gringos, a los anglosajones, que es una lengua suficiente para hablar de todos los tipos. No es la lengua de janitors, no es la segunda lengua porque los españoles, porque los hispanohablantes hablan. Debería ser la segunda lengua que aprenden los angloparlantes. ¿Por qué? Porque da dinero, porque es muy importante, porque es la lengua de la nación. En 1912, cuando finalmente el Estado de Nuevo México logra la estatidad, y no le daban la estatidad porque estaba llena de hispanohablantes, hasta 1912, no queda otra que reconocer en la Constitución del Estado de Nuevo México que las lenguas oficiales del Estado de Nuevo México son el inglés y el español. Porque está vivo. Y de ahí viene el gran filólogo del español de Estados Unidos, que es don Aurelio Macedonio Espinosa, que cuando lee su vida y sus cartas, que yo ya fui a Nuevo México a ver todo esto, él está defendiendo esto, está haciendo, el español es elocuente, el español no es una lengua de segunda, el español es tan bueno como el francés, como el alemán, porque él fue educado, como todos los grandes primeros profesores de español en Estados Unidos, en la tradición alemana de Romanslanguage, de Romanische Sprache. Y entonces tenían que dar clases de italiano, francés, sobre todo, y luego español. Español entendiendo el siglo de oro, Cervantes, Quevedo, Góngora.
Y él quería probar que no, que hay una gran tradición, que el español es tan bueno como los demás, creó una asociación, creó una revista, creó todo. Pero lo cierto es que el español, hoy por hoy, el país o el Instituto Cervantes trata de crear la idea de que el español, eso que habla, se habla en Estados Unidos, bueno, eso ya está. El verdadero, nosotros somos los dueños, está en el Instituto Cervantes. Eso es lo demás. Y lo peor es que en Estados Unidos, a pesar de lo que pasó en Nuevo México en 1912, mientras el español no adquiera un estatus cultural que no le da los números, no sé por qué, por números ya lo debería tener. Hoy por hoy el francés y el alemán, a pesar de que nadie los habla, tiene mucho más estatus en Estados Unidos que el español. La segunda lengua más hablada por los estudiantes de gymnasium alemán ya no es el francés, es el español. Y un profesor de un historiador muy famoso de la Primera Guerra Mundial, que no voy a mencionar su nombre, me dijo, sin saber que yo hablaba español, me dijo, mi hija está aprendiendo español en la escuela. En lugar de francés o italiano, el español lo agarra en la calle. Es un dialecto del italiano. ¿Por qué está todo? Menores de 25 años en Alemania hablan español. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es útil, que es importante y es la segunda lengua que están aprendiendo. Ya no es el francés, ya no es el italiano. Pero en Estados Unidos, a pesar de que somos imperiales, gracias a la proyección en el mundo de habla hispana, que hace Univisión, que hace la televisión, que hace todo esto, seguimos siendo considerados, el español sigue siendo considerado una lengua de segunda. Por mucho tiempo yo fui profesor en la Universidad de Austin y para mi estatus dentro de la universidad no contaban los libros que yo escribiera en español, solo los que yo escribiera en inglés. Para que veas cuál es el estatus de la lengua. Ahora, si yo escribiera en alemán, aunque nadie los leyera, cuentan. Eso es muy importante para Estados Unidos. En Estados Unidos, el idioma del bilingüe, la idea de que son bilingües, de que hablan, el español está vivo y se habla y se está transformando, pero no tiene ningún estatus social. Es como una lengua del Amazonas que nadie sabe cómo se escribe. Tú vas al hospital y ves las señas para que los ignorantes entiendan que no hablan inglés. No entiendes nada. Hizo la traducción en Google, no entiendes nada de lo que está diciendo. Nadie todo el mundo lo habla. Nadie se educa en español. Por lo tanto, nadie sabe escribirlo. Entonces es un problema, un mito muy grande que la vivacidad del español se mantiene porque sigue inmigrando. Y hay regiones, no California, como Nuevo México y Florida, donde el español ya está adquiriendo un estatus muy importante. Y ahí sí ya se está formando una comunidad intelectual en español, publicaciones en español, etc. Pero en otros lugares no. Y finalmente, lo otro que dices, hasta 1940, 1950, México fue imperial gracias a esta producción musical y producción de cine y de todo esto en el mundo. Como hablábamos con Colorado, uno va por los pueblos de España en las fiestas populares y acaban siempre cantando rancheras y se saben y los viejos saben todas las canciones, todo se lo saben porque México dominó el mundo. Lo único que añadiría en esto para aminorar su nacionalismo es que no fue imperial por ser mexicano, fue imperial porque fue muy capaz de sintetizar lo que venía pasando por muchos años en este eje que podríamos llamar La Habana, México, Nueva Orleans, Estados Unidos, y que y que circulaban músicos y artistas, digo, Tito Guizar estaba aquí o estaba en Hollywood, Dolores del Río estaba aquí o estaba allá, y entonces sintetizaron una cosa que luego se vendió al mundo, y que hicieron esto. Y por tanto es muy interesante porque en realidad es mexicano, es bolero, pero es cubano, es Guti Cárdenas, pero es el bambuco, pero es La Habana, pero es también con influencia negra, indígena, no es profundamente mexicano, aunque hayamos tratado los mexicanos de hacer lo que Franco hizo con el flamenco, ¿no? La Faraona es España, y nosotros dijimos que José Alfredo Jiménez, Jalisco, es todo México. El Bajío es México y lo demás no. Nosotros también proyectamos esa imagen, pero es impresionante el poder que tenía México durante la primera mitad del siglo XX como poder cultural dentro del mundo de habla hispana.
Aplauso al doctor. Y le vamos a entregar su reconocimiento y un regalito del ayuntamiento. Y bueno, los invitamos a un pequeño